Bueno, un pie plano, como su nombre lo indica, es un pie que es una condición anatómica que ha adquirido el pie, que no reúne las condiciones anatómicas de un pie normal. Eso significa que ha perdido prácticamente los arcos. Tenemos que considerar que existen 3 arcos, que son el arco interno, el externo y un arco anterior. Esos arcos han perdido prácticamente su característica anatómica, y de ahí que el pie se lo ve completamente plano. Ahora, eso también está determinado por algunos factores de orden anatómico. La hiperlaxitud, pie plano, exacto, la hiperlaxitud ligamentaria, por ejemplo, es uno de ellos, que es también emparentado con la displasia del desarrollo de la cadera. De tal modo de que cuando veamos a un paciente que hemos tratado con una displasia, le citamos al año o a los 18 meses después de haberlo tratado, cuando está comenzando a caminar, y vamos a ver que la marcha se nos realiza con un pie completamente anormal. Entonces, esas son las condiciones que determinan el pie plano. Y lo fundamental acá es la característica anatómica que tiene en todas sus estructuras, en los huesos, en los ligamentos, en la cápsula que están recubriendo las articulaciones del pie. Y eso se lo puede determinar simplemente a simple vista, o bien utilizando algún elemento que es el podógrafo que nosotros utilizamos, que es un vidrio en la parte inferior tiene un espejo. Y ahí podemos observar claramente las características de este pie que ha perdido completamente los arcos plantares. Aparte de esta forma de diagnosticar, doctor Murillo, ¿existen otras características, otros síntomas que pueden presentar los niños que les orienten a sus padres a sospechar de que tienen pie plano? Bueno, el examen del pie plano debería realizarse a partir de los 2 años y medio en realidad, ¿no? Porque en etapas tempranas el pie es un pie gordito, es un pie con mucho tejido celular subcutáneo, entonces es difícil determinar si tiene o no buen arco plantar. Un dato importante que nos debe llamar la atención en el pie es la posición del retropié, del talón. Cuanto más inclinado esté ese retropié, realmente es cuanto más tenemos que intentar tratar o trabajar ese pie. Generalmente muchos de los pies que nos tocan ver en la consulta son pies planos flexibles, que son comunes, que son frecuentes y son subsecuentes a una mayor flexibilidad de los tejidos. Los pies planos rígidos son más raros y probablemente esos son los que nos toca tratar a veces hasta de manera quirúrgica. Ahí la alteración puede estarse dando por alguna anomalía o alguna alteración en los huesos del tarso, como son las colisiones tarsales o las fusiones o las barras tarsales, en las cuales existen ciertas uniones que pueden ser óseas o de tejido fibroso entre los huesos. Entonces están manteniendo el pie en una posición inadecuada. Ahí básicamente si ese pie es muy molesto para la persona, le produce dolor, pues sensación de cansancio, muchas veces tenemos que tratar quirúrgicamente. Ahora, un pie plano, ¿cómo influye? Muchas veces nosotros en las fases de la marcha tenemos una fase que es muy importante, la del apoyo del talón y la fase de despegue. Entonces en un pie plano esas dos fases se ven afectadas, y a veces se ven afectadas más cuando encima del pie plano tenemos retracción del tendón de Aquiles. Generalmente es una de las causas principales de dolor por pie plano. Ahora, ¿cómo se manifiesta a la vista el pie plano? A ver, en el caminar, por ejemplo, del hombre o de la mujer, ustedes como especialistas pueden distinguir a una persona con solo verla caminar si tiene un pie plano. Es un poco complicado, pero podríamos ver el posicionamiento del talón, ¿no? Ver cómo está desgastando el zapato. Muchas veces hace un desgaste un tanto inusual. Hacia la desgasta izquierda, más hacia, más hacia interno en realidad, ¿no? Ajá. Con inclinación del pie. Ahí estamos viendo la posibilidad de un retropié valgo. El retropié valgo, la inclinación del talón hacia el lateral, nos puede estar orientando hacia la posibilidad de un pie plano. Ahora, en etapas iniciales, ese pie... Zapato. Claro, en etapas iniciales... nosotros por lo menos le damos más importancia al pie plano, flexible y al retropié valgo, porque va a tener repercusiones también en la rodilla. Donde veo ver que los niños muchas veces comienzan a tener la rodilla en trípode, como de Kiko.
¿no? Esa rodillita que en ocasiones puede hacer que el niño tropiece muy seguido, que se vea con una marcha antiestética no adecuada, y que en el tiempo también, si esto no es tratado, no es compensado adecuadamente, esto puede inclusive mejorar solo, puede devenir en un problema de desgaste articular en la rodilla. El geno valgo es una de las consecuencias, por ejemplo, de la hiperlasitud y de un retropié valgo no compensado. Hace un momento nos mencionaba que uno de esos tipos de pie plano debe ser operado. Y justamente respecto a este tema de las operaciones, tenemos una pregunta que llega a través de nuestras redes sociales de uno de nuestros seguidores. Él es de edad adulta y nos pregunta, ¿el pie plano puede ser operado si tiene problemas también en ligamentos? Sí, evidentemente, porque causas de pie plano pueden existir causas anatómicas y también ser subsecuente a diferentes situaciones como traumatismos, malformaciones óseas, tumores, lesiones que produzcan alteraciones neuromusculares, que enfermen el músculo y el nervio. Ese pie puede aplanarse también. Entonces, dependiendo del origen del pie plano y el grado de molestia que pueda significar, se puede realizar desde un tratamiento ortésico con la utilización solamente de plantillas, en ocasiones calzados, que casi ya no estamos recurriendo a situaciones, hasta la posibilidad de cirugías en las cuales realizamos cortes en los huesos del pie, sobre el calcáneo o sobre los huesos del tarso, para realizar cirugías correctivas. Doctor Araoz, algunos padres, algunas madres que nos están viendo seguramente se habrán encontrado en esta situación en algún momento, cuando llega el hijo o la hija a la casa: mamá, en educación física no puedo correr bien, me duele mucho la rodilla, o me duele algo. No puedo rendir igual que el resto de mis compañeros, no puedo correr tan rápido como ellos, y siento un dolor en las plantas de los pies. ¿Es una señal de que pudiese tener un pie plano? Sí, es un dato a partir del cual los papás generalmente llevan al hijo a la consulta. Es decir, la imposibilidad de hacer actividad física en el colegio, o bien por la sensación de cansancio que frecuentemente presenta el hijo. Una caminata de 3, 4 o 5 cuadras y el hijo dice, quiero que me levante. Entonces son condiciones que hay que detectarlas y que las vemos lógicamente en el consultorio. O sea, el agotamiento es mayor y el desarrollo físico es menor. O sea, la musculatura de un niño, de una persona con pie plano, ¿se desarrolla de igual manera que una persona con un pie normal? No, se desarrolla normalmente todo en cuanto a lo que significa. No tiene ninguna relación. Entonces, su actividad física también va a ser casi la misma, pero va a tener siempre un déficit en lo que significa la integración en el deporte, por las molestias que le va a causar. En estos casos, lógicamente, tenemos la alternativa de hacer un tratamiento de tipo netamente ortésico a partir de plantillas, vigilar frecuentemente cómo se va desarrollando. El pie plano, en el transcurso de un buen tratamiento, se corrige y además a eso se agrega cierta terapia de tipo muscular, reeducar la musculatura intrínseca del pie, y de ese modo vamos a tener un pie en el transcurso de los años casi normal. Respecto al tratamiento, doctor Araoz, tanto de la displasia de cadera como del pie plano, cuando se realiza un tratamiento oportuno, se solucionan estos problemas, ¿existe alguna posibilidad de que en adelante puedan aparecer nuevamente? Eso se llama una recidiva, después de que ha habido un tratamiento de tipo ortésico, por ejemplo, efectivamente, y la alternativa va a ser quirúrgica. Es una condición que en los adultos, lógicamente, les causa problemas de tipo dolor, y la alternativa va a terminar en el quirófano. ¿Qué cuidados se deben tener posterior al tratamiento para evitar esta recidiva? Lo que se tiene que hacer es controles periódicos, que el paciente haga una actividad prácticamente normal y ver la vigilancia, especialmente en los niños, que pasen a su adolescencia, una adolescencia normal, y llegar a la adultez en el cual vamos a tener un pie correcto, si es que nosotros hemos actuado
correctamente y hemos tratado correctamente en su infancia. Doctor, a propósito de lo que decía hace ratito, ¿no? Del caso de un niño o niña que va a la escuela y no rinde como debe, llega a la casa con dolor. Es el caso de una niña de 6 años, nos dicen, pregunta a la mamá por las redes sociales, tiene 6 añitos, llega muy adolorida. ¿Qué puedo hacer con esta mi niña? ¿Algún ungüento, alguna pastilla? O sea, ¿qué le aconsejaría usted a la mamá que nos está viendo en este momento? En primer lugar, tendríamos que determinar que no exista un cuadro de hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria. La hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria es una entidad patológica que está bien descrita, bien definida, en la cual existe una mayor flexibilidad de los tejidos. Esto es una alteración del colágeno, es relativamente frecuente y puede verse en niños pequeños. Cuando existe hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria, a menudo existe un bajo tono muscular. Entonces, esos niños sufren a menudo fatiga, sufren dolores. Son esos niños que están en la fila de la escuela y que no pueden mantener una posición erguida fácilmente, que para realizar sus actividades escolares tienen que habitualmente recurrir a posiciones inusuales para escribir o para realizar una serie de actividades. Entonces, tendríamos que descartar esa posibilidad, porque puede ser también un cuadro de hiperlaxitud lo que esté generando ese desequilibrio muscular y esa mayor dolencia. Y está descrito en este tipo de niños muchas veces dolores óseos importantes. ¿Y cómo se le puede dar ese ratito? Pero la aflicción de la mamá es esa. ¿Qué hago yo? ¿Le está doliendo? Bueno, los fomentos, el analgésico oral suelen aliviar, pero eso es paliar temporalmente la molestia. Lo que debe realizarse en este caso es un adecuado examen físico, descartar el problema y si estuviera presente, iniciar un trabajo adecuado de rehabilitación y probablemente, si el caso ameritase, la utilización de órtesis, en este caso plantillas o de repente algún aditamento para mejorar la postura. Corregir la postura en las etapas iniciales es muy importante.